recibe para el programa de amparo el doctor Carlos Santa Cruz Galeano. Buenos días, doctor Santa Cruz. Buenos días. Milagro de la Virgen de Mercedes, cuento. Primera parte. Para tratar de ampliar la relación de términos pastusos que constan en mi memoria y en los archivos computarizados, y para rendir un homenaje humilde, pero más que afectuoso, a la excelsa gobernadora de Pasto, cuya solemne fiesta acaba de celebrarse, he escrito a todo full este cuento sencillo y corto en su honor, y para tratar de complacer a nuestra directora y a ese mundo de gente de los apreciados radioyentes. Esta historia, que tiene por protagonistas a dos jóvenes paisanos nuestros, el negro Heriberto y la Carmela Brinchuda, ocurre en estos tambos queridos de Pasto y sus alrededores entre el 23 y el 24 de septiembre de 1950. Ha de observarse que nuestros personajes hablan, como es propio de su época y de su condición, un genuino y hermoso dialecto pastuso, y que el narrador, su servidor y amigo, también busca expresarse en dicha habla, la más inteligente, sonora y rica del idioma castellano. Los papaces del Heriberto vivían en Ullaguán. Él, don Braulio, llamado Chirapo, era bachajés del matadero municipal, y ella, Misia Ubaldina, trabajaba de cuando en vez en la fábrica de café Aritie. Al papá le había sacado el negro Heriberto no solo la color retinta, como las pepas del charmuelán, sino la mala conciencia, la mala leche, podríamos decir, a pesar del pecado de asociar este elemento blanco con la negritud de nuestro personaje, en el cual, como en el caso del negro Velasco o en el caso del negro Carlos Jurado, se justifica la sabia expresión: no hay negro bueno. Le sacó también unos viejos pantalones de diablo fuerte que, medio arreglados, le daban a las canillas, de modo que los amigotes de la Chiral, donde se graduó de chiquillo de la calle, después de 3 años perdidos, en los que apenas logró aprender los más elementales rudimentos de la ciencia, le decían, con un sarcasmo que le llegaría al Heriberto al alma si pudiera tenerla: calzones de ladrón de gallinas. De Misia Ubaldina había heredado en vida el Heriberto una rara habilidad para aplicar a los demás los refranes que su progenitora, con más buena intención que buenos resultados correccionales, le endilgaba siempre que intentaba encauzar a su hijo, ya para entonces un gañán de 18 años. Por las apariencias y la personalidad del hijo, a cual más oscura, la pobre mamá siempre le decía: carne de burro no es transparente, y trataba de contener la natural tendencia filial de preguntarlo todo, diciéndole cortapicos y callares para los preguntones. Añadía la sufrida señora que el hijo que le tocó en desgracia era un diamante en bruto, no precisamente por diamante, sino por bruto, y se le hacía agua a la boca al decir de ese jayán, al que a pesar de todo quería, que él era un terrón de azúcar poco saladora. Ese era a grandes rasgos el negro Heriberto, retratado con toda la bondad posible, cosa de que mis oyentes y lectores no se acoquinen al saber de sus malas mañas y después no me digan que estoy hablando de mentiritas. La Carmela Brinchuda no era precisamente
una uvilla en azúcar, aunque sí se parecía en lo cachetona, aunque no en lo agria, hay que decirlo, a esa fruta que en denantes fuera nuestra y ahora se nos salió a vivir decente y se bautizó de Uchuva. Había estudiado 4 años en el orfelinato de las madres belemitas, pues era huérfana de Taita, ya que para ese tiempo ya era llorádolo, y además era el brazo derecho de su mamá, la Rosita Pianda, quien se estableció después de rodar del Pingue al Pongue en una piecita del Churo, luego que vivió un tiempo muy biencito en Mocondino, de donde era natural. A la Rosita, hilandera de profesión, le decían piruro, no solo por el degüeso que usaba en su vara de zigzag, sino porque los golpes de la vida habían redondeado y achicado su naturaleza humilde. La Carmela bien se había ganado el sobrenombre de brinchuda, no solo porque era toda una caricina, jurguilla y brincona. A sus 15 años ya estaba maltica y no era fea, a pesar de que en su pobreza solo podía ponerse unas baticas de zaraza, de lienzo 2R o acaso de lientillo. Don Braulio y Licia Ubaldina eran muy amigos de la Rosita Pianda desde el día en que el chirapo, que había ido a acompañar a su patrón a comprar unos novillos barrosos a Mocondino, conoció las habilidades de la hilandera y de un viaje le propuso: ¿quiere ganarme trabajando? Necesito mandar a hacer una pellona para mí, unos cunches mordorés para mi mujer y tejer unos chuéteres de hilo chillo para mi guambra. Y ella, halagada ante la idea de darse un pichoncito en la ciudad para disimular la emoción que el ofrecimiento le causaba, le contestó: ¿quién y quién más trabajan? Nadie más. Si se anima, baje más rato a mi casa, o si no, mañana a la albitica. De mi casa, que queda cerca del cementerio viejo, cualquiera le da razón. O si no la topa, le pregunta al guachimán de allí al ladito. Y en efecto, al día siguiente, cuando Ubaldina estaba dando la merienda a los peones, llegó la Rosita, acompañada nada más y nada menos que de su hija, la Carmela. La hilandera, al ver que estaban brindando hoyocos con agua sal, ocas con concho y mote con café negro, no pudo menos que preguntar, atragantada de pura admiración y por la gurbia que traía: ¿de quién es este cumpleaños? Y, ante la pregunta de Ubaldina, de que si querían compartir esa ricura, por pura política, solo pudo contestarle: ¡pay! Pero ya me vine comiendo. Esta mujerona sí le ha de recibir, pero yo sí le ruego que me dé uno de esos pambacitos con alma de mogolla que se ven en esa canastica, allá arriba en el cagüito. De esos no le puedo dar porque están contados. Son para mi guagua, el Heriberto, que yacito nomás ha de venir. O para cuando llegue gente, hacerle el gasto. Y en eso llegó el famoso Heriberto, todo entelerido y atolondrado. Hasta parecía que estuviera chumado. Hizo una entrada de gallo runa y preguntó allí mismo, para disimular la sorpresa que le causaba ver a una muchacha tan chisparosa como esa, que llegando a su casa y a su existencia tan de repente, parecía que comenzara a clarear como Minancuro en noche oscura las cuevas de Chimbilaco de su vida cochambrosa. La Carmela lo quedó viendo, como encandilada, como los quindes ante los azares, cuando va a ser tiempo de naranjas en el ingenio, en Sandoná y hasta en el Cucho. ¿Qué irá a pasar entre estos dos jóvenes tan halaguitos? Hoy es 23 de septiembre de 1950.
Mañana es el día de la mamita de Mercedes. Como dirán esta noche en la serie de Chan Lipó o en la de Albertico Limonta, no se pierdan el capítulo siguiente. Continuará. Desde Pasto escribe para el programa de Amparo el doctor Carlos Santa Cruz Galeano.